Nota del escritor Ramiro Contreras. No se puede hablar de Tierra Santa sin tomar en cuenta todos los acontecimientos narrados en los textos sagrados hebreos, árabes, israelitas, judíos, asirios, babilónicos. Y podría seguir así todo el día nombrando todo lo que hay que considerar para poder realizar un análisis correcto de Tierra Santa. Otra cosa que se debe tomar en cuenta, aparte de los textos sagrados, son los alrededores, porque los terrenos de alrededor también tuvieron su papel y su participación en aquellos tiempos. Me refiero a Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak y por supuesto, Palestina. Pero no estamos aquí para hablar de conflictos armados. La investigación del día de hoy se centra en todos los mitos y leyendas que giran alrededor de la Tierra Santa. Todo lo que se va a decir hoy es bajo un enfoque muy objetivo, porque se tomará en contexto la visión de todas las religiones que están metidas en esos terrenos sagrados. Además de que yo soy ateo, por lo tanto no tengo ninguna intención de darle más importancia a una religión que a otra. Desde mi punto de vista, todas merecen el beneficio de la duda. Entonces vamos a comenzar fuerte. Hablemos de la cruz que el judío Jesús de Nazaret fue obligado a arrastrar hasta la cima del Monte Calvario. Es curioso porque diferentes estudios teológicos sugieren que los restos del primer hombre bíblico, Adán, fueron colocados en unas cuevas ubicadas por debajo del Monte Calvario. Por encima del hombro pudiera parecer que no existe ninguna conexión más allá de una simple coincidencia, pero en las cosas místicas no existen las coincidencias. El acontecimiento de la crucifixión de Jesús, específicamente aquella cruz de madera, esconde un origen místico que está relacionado tanto con Adán como con el Edén. Analizando a detalle el libro del Génesis, el libro de Ezequiel, el Corán, algunos otros textos sueltos, tanto reconocidos como apócrifos, sabemos que el jardín del Edén estaba bordeado por 4 ríos. Un dato es que la palabra Edén proviene de una palabra en la lengua sumeria. Esto es interesante porque respalda la teoría de que todas las historias de todas las religiones que nacen en Tierra Santa son una adaptación de las historias del ancestral pueblo sumerio. Regresando a los 4 ríos, se sabe que 2 de esos ríos son los actuales Tigris y Éufrates. Ambos ríos atraviesan territorio sirio, que ya dijimos que esos territorios fueron de mucha importancia para las Tierras Santas. Así que tenemos que el jardín del Edén estaba relativamente cerca de Israel. Entonces, si Adán y Eva fueron expulsados de una zona específica en Siria, no suena tan descabellado que al momento de morir su cuerpo fuera colocado en Jerusalén, ya que no está tan lejos un punto del otro. Pero aquí no termina la historia. Les quiero recordar que dije al principio que aquí se iban a tomar en consideración los textos sagrados de Tierra Santa y de sus alrededores, siendo un total de 7 países. Entonces, en varios documentos, incluyendo algunos de los que fueron encontrados en el Mar Muerto, los llamados apócrifos, se menciona que Adán y Eva no tuvieron 2 hijos, sino 3, siendo Caín el mayor, luego Abel y el menor se llamó Set. Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán después de que Caín acabara con la vida de Abel. Cuando Adán enfermó, envió a su hijo Set a la puerta del Edén para rogar a Dios por unas gotas del aceite de la misericordia que destilaba el árbol de la vida, con la intención de ungir la cabeza de su padre que estaba enfermo. Ese árbol de la vida era el otro gran árbol que crecía al lado del árbol cuyo fruto ocasionó el exilio de Adán y Eva. Set encontró fácilmente el camino hacia el paraíso, ya que ninguna hierba había crecido sobre las hierbas de Adán y Eva desde su partida, así que Set solamente tuvo que seguir los pasos de su padre. Al llegar a la puerta del paraíso, se le presentó el arcángel San Miguel, quien le informó que Dios no le daría el aceite para ungir la cabeza de su padre, pero le otorgó 3 semillas del árbol. Le indicó que debía colocarlas debajo de la lengua de Adán inmediatamente después de que muriera, cuando aún había saliva debajo de su lengua. Luego, las semillas, humectadas con la saliva de Adán, debían ser plantadas. De cada una de esas semillas crecería un árbol,
cuyos frutos, al ser molidos y untados en el cuerpo de Adán, le permitirían revivir. Así lo hizo Set. Luego de que sembró las semillas, brotaron 3 árboles distintos: un cedro, un ciprés y un pino. Esos árboles, como Set los sembró uno al lado del otro, crecieron fusionando sus troncos y por lo tanto se volvieron un solo árbol. Ese error provocó que de aquel árbol no brotara nunca ningún fruto, y por lo tanto Adán no revivió jamás. Pasaron los años. Set tuvo un hijo de nombre Enos, y de la descendencia de Enos nació Jared, y de esa descendencia nació Enoc, que no se debe confundir con el otro Enoc, que es descendiente de Caín. El Enoc que nos interesa viene del linaje de Set. El bisnieto de Enoc es Noé. Dentro de la descendencia de Noé, pero 10 generaciones después, nació Abraham. Y dentro de la descendencia de Abraham, pero 6 generaciones después, nació Moisés. Hilando un poco, y para que no se pierda el hecho de que todo está conectado, tenemos que Adán es expulsado del paraíso junto con Eva. Tiene un tercer hijo de nombre Set. Cuando Adán enferma, envía a Set al paraíso y regresa con 3 semillas, de las cuales, por error de Set, crece un tronco que fusiona a 3 árboles diferentes. Luego pasan 16 generaciones, y de la línea genealógica de Set nace Moisés. Esto es importante porque, aunque en textos religiosos se dice que el báculo de Moisés fue pasando de generación en generación desde Adán, algunos estudios teológicos sugieren que esas conclusiones se deben tanto a errores de traducción sobre traducción, así como a las malas interpretaciones, y que en realidad de lo que se va pasando entre generaciones es el conocimiento de la ubicación en la que estaba aquel árbol que nació de las 3 semillas del paraíso. Entonces, haciendo una reinterpretación bajo ese argumento, Moisés habría viajado hasta allá para arrancar un pedazo de ese árbol, y esa sería su vara con la cual partió el agua en 2 para poder escapar de Egipto durante el éxodo. Hay que regresarnos a Abraham, que es descendiente de Set. Abraham tuvo un nieto que se llamó Jacob. Él tuvo 13 hijos. 2 son muy importantes. El primero es Levi, porque la descendencia de Levi es que nació Moisés, y el otro hijo importante de Jacob es Judá, porque en su descendencia, pero 10 generaciones después, nació el rey David, cuyo hijo fue el rey Salomón. Y este rey Salomón es importante porque en una ocasión, cuando la reina de Saba lo visitó y vio el árbol que había nacido de las semillas del paraíso, le profetizó que el Hijo de Dios sería colgado en él para morir ahí. Tras escuchar esas palabras, el rey Salomón ordenó que el árbol fuera cortado y enterrado en un lugar donde no le dijo a nadie. Muchos años después, cientos de años, precisamente porque el rey Salomón jamás informó de que había enterrado el árbol en ese preciso lugar, ahí se hizo una excavación para construir el estanque de Bet-Zatá. La cuestión es que al excavar encontraron el árbol enterrado en perfectas condiciones, como si no hubiera pasado el tiempo sobre su tronco. Así que, como la crucifixión ya se llevaba a cabo, el enorme tronco del árbol fue llevado a los talleres madereros donde se preparaban las cruces para esa condena de muerte. En el lugar de las excavaciones quedaron algunas astillas del tronco, así que cuando fue vertido con agua ya para ser utilizado como piscina, el agua fue dotada de cualidades milagrosas durante un corto periodo de tiempo. Curiosamente, en la Biblia, en Juan 5, se narra que Jesús llega a esa piscina muchísimos años después de que el árbol hubiera sido encontrado. Ahí encuentra a una persona cuyas piernas no sirven. Esa persona estaba ahí porque, aunque en ese momento las aguas ya no eran milagrosas, toda la gente creía que sí. Así que ese hombre estaba ahí con la intención de ser curado. Pero Juan cuenta que Jesús sanó al hombre porque él sabía que el hombre no se recuperaría aunque entrara en la piscina. Pasa el tiempo y se determina que Jesús será sometido a una crucifixión por delitos que los religiosos de la época le imputan. Así que se ordena preparar la cruz para él. Para este punto ya había sido utilizada toda la madera de aquel tronco nacido de las semillas del paraíso.
La última cruz que fue construida con su madera fue la cruz en la que Jesús fue crucificado. Posteriormente, tras la crucifixión, la madera de la cruz fue colocada junto con el cuerpo de Jesús como era la costumbre de la época, debido a que habían tocado a un muerto. Todos sabemos lo que se dice que pasó después. Hay dos versiones. La más aceptable entre los creyentes es que resucitó, y la otra versión es que se robaron el cuerpo. Independientemente de lo que haya sucedido, lo que sí es un hecho es que, debido a toda la popularidad y al enorme misticismo que se había acumulado alrededor de la figura de Jesús, todas las cosas que estaban dentro del sepulcro fueron movidas a otro lugar porque los religiosos de la época no querían que esos objetos se volvieran el centro de una adoración, porque eso les resultaba peligroso. Lo que hicieron con la cruz fue llevarla al lugar donde habían sido colocados los cuerpos de los dos ladrones que habían sido crucificados junto a Jesús. Unos 300 años después, la madre del emperador Constantino logró descubrir la cruz en Jerusalén después de persuadir a ciertas autoridades judías para que le revelaran la ubicación. Durante las excavaciones en el lugar indicado, un perfume muy fragante comenzó a emanar y al cavar se encontraron 3 cruces, clavos y otros instrumentos. Como ella no tenía ni la más mínima idea de cuál de las 3 cruces era la de Jesús, lo que hizo fue mandar a traer a una persona que estuviera padeciendo una enfermedad incurable. Esa persona, al tocar una de las cruces, quedó sanado al instante. De esa manera, la madre de Constantino pudo identificar cuál era la cruz de Jesús. Una vez teniendo la certeza, decidió dividir la cruz en 2, dejando una parte en Jerusalén y llevándose el resto a la capital del Imperio Romano. Posteriormente, ella y su hijo mandaron construir un grandioso templo en el lugar del hallazgo, la famosa Basílica del Santo Sepulcro, donde resguardaron las reliquias. Pero el emperador Constantino, estando consciente de que ese objeto representaba una gran tentación para sus enemigos, lo que hizo fue dividir la cruz en múltiples fragmentos y los entregó a personas de su entera confianza, quienes jamás revelaron que la tenían en su pertenencia. De esta manera, si la Basílica del Santo Sepulcro era asaltada, solo se llevarían una parte de la cruz. En el año 614, tal y como Constantino había anticipado, el rey persa Cosroes II invadió Jerusalén y tras su victoria saqueó la Basílica del Santo Sepulcro. Se llevó el fragmento de la cruz y la colocó debajo de los pies de su trono en señal de desprecio hacia la religión cristiana. Sin embargo, el emperador bizantino Heraclio derrotó a Cosroes II en el año 628 y poco después, en una ceremonia celebrada el 14 de septiembre de ese año, los pedazos de la cruz regresaron a Jerusalén. Digo los pedazos porque durante los más de 10 años que estuvo en pertenencia de los persas, se le arrancaron varios fragmentos que fueron entregados a los allegados del rey Cosroes II. Algunos de esos fragmentos terminaron en una caverna en Armenia, la cual fue encontrada mucho tiempo después por un grupo de monjes de la Iglesia Apostólica Armenia. Se dice que uno de los fragmentos que Constantino entregó a gente de su confianza fue llevado a Roma mucho tiempo después y que fue sepultado bajo la Basílica de San Pedro. También se dice que otro de los fragmentos se encuentra en Estambul, en Turquía, debajo de la Catedral de Santa Sofía. En cuanto al resto de fragmentos, es bastante probable que, de una u otra manera, hayan terminado siendo vendidas en el mercado negro de artefactos religiosos. Existe una leyenda que gira en torno a los fragmentos de la cruz de la crucifixión. Según esta leyenda, cualquier individuo que posea la cruz o la toque sufrirá una maldición o un destino trágico. La maldición se dice que comenzó cuando el emperador Constantino decidió convertirse al cristianismo y ordenó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. De hecho, se dice que la caída de Constantino a manos del rey persa fue debido a esa maldición. También se tiene la creencia que los monjes que encontraron algunos fragmentos de la cruz en aquella caverna tuvieron muertes horribles. Inclusive, acontecimientos históricos muy importantes se han atribuido a dicha maldición. Por dar un ejemplo, la caída del Imperio Romano y la invasión de los musulmanes.
Otra reliquia de la crucifixión que es casi tan importante como la cruz es la corona de espinas. Y al igual que la cruz, la corona de espinas tiene una historia turbia y enigmática que ha desconcertado a expertos y creyentes por igual. Para comprender todo el misticismo que se esconde detrás de su origen, hay que remontarnos miles de años hacia el pasado, exactamente hasta hace 5000 años. En esa época, la civilización sumeria estaba en su máximo esplendor, y mucho de ese esplendor se debía a su sistema religioso, en el que la figura más importante era el dios supremo Anu. Y como era normal en aquella época, todas las culturas menos imponentes adoptaron la figura del dios supremo Anu, pero bajo otro nombre. El nombre utilizado fue Ilu. Ilu era adorado desde Ugarit, ciudad ubicada en la costa mediterránea del norte del territorio que hoy es Siria. Su culto cubría toda la costa bajo el control de los fenicios, abarcaba toda la tierra de Canaán, que comprende la totalidad del territorio palestino, israelí, una parte de Siria y una parte de Egipto. Por supuesto que también se adoraba a Ilu en las tierras alrededor de Sumeria, pero el culto a Ilu creció tanto que se extendió hasta los territorios que hoy son de Jordania, Líbano, Chipre y Turquía. Como podrán darse cuenta, no se trataba de cualquier deidad. Era muy importante, muchas veces considerado el ser primigenio del universo, la materia original y también la energía dadora de vida. Con el paso del tiempo y la evolución tanto del lenguaje como de escritura, el dios Ilu pasó a llamarse El. Ese nombre le resultará familiar a los que hayan leído textos religiosos porque, por ejemplo, en el Tanaj, que es el conjunto de libros sagrados canónicos en el judaísmo, Dios se hace llamar a sí mismo como El Shaddai. Es el nombre con el que Dios se le presenta a Moisés. No Yahvé, ese solo es un título, al igual que Elohim, son títulos que Dios utilizó. Se los explico, piensen en el nombre de su progenitor. Ese sería el equivalente al nombre El. Claro que ustedes no le van a llamar por su nombre, le dicen padre o papá, que son títulos descriptivos que indican la relación que ustedes tienen con su progenitor. Entonces su padre tiene un nombre, pero decirle papá también es correcto. Lo mismo ocurre con Dios, decirle Yahvé es correcto, pero ese no es su nombre, ya que quedó claro que Anu es Ilu, que Ilu es Él, y que Dios se presentó a sí mismo con el nombre Él. Creo que está claro que se trata de la misma deidad. Los sumerios narraban que Anu tuvo hijos, los Anunnakis, siendo los más importantes Enlil y Enki. Las culturas que adoraban a Ilu decían que tuvo varios hijos, siendo los principales Yam y Baal. Los diversos textos religiosos cuentan que Dios creó a los ángeles, siendo los más destacados un ángel misterioso del que jamás se da el nombre, solo se le nombra como el ángel de Yahvé. Y el otro ángel destacado es Luzbel, es decir, Satanás. Entonces tenemos que Enki, Baal y Lucifer son la misma deidad. Esto es muy importante porque Baal aparece en muchos textos religiosos. Por ejemplo, en el Tanaj, el dios Baal es llamado uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rendían culto en algunas ocasiones cuando se alejaban de Yahvé. Un dato importante es que Baal es el nombre primogenio de Satanás, pero también es un título que utilizaban los demonios para dejar en claro que estaban al servicio de Baal. Por ejemplo, Baal Moloch es un demonio que aparece en el Tanaj, cuya adoración involucraba sacrificios de niños. Un demonio que es más conocido, que también utilizaba el mismo título, era Baal Zebub, cuyo nombre actual es obvio de deducir, es decir, Belcebú. La palabra Baal aparece unas 90 veces en el Antiguo Testamento, y hay que saber interpretar cada una de esas menciones para discernir si se refieren a demonios al servicio de Baal o si se refieren a Baal en sí mismo. Regresando al Tanaj, ahí se menciona un duelo entre el profeta Elías y los sacerdotes de Jezabel, que eran los sacerdotes paganos del culto a Baal. Lo que dice el Tanaj es que ambos bandos ofrecieron un reto que consistía en prender la leña donde se había sacrificado un buey.
El dios que lograse prender el fuego primero sería el verdadero. Como Yahvé fue el que ganó, le mandó al profeta Elías que matara a todos los sacerdotes paganos que formaran parte del culto a Baal. El texto termina diciendo que, luego de que todos los sacerdotes paganos de esa ciudad murieran, cayó una lluvia que le puso fin a una sequía que llevaba azotando la región desde hace muchos años atrás. Bien, ahora todo esto es importante porque los únicos sacerdotes paganos que fueron exterminados, al menos según el Tanaj, fueron los de esa ciudad, lo que significaba que el culto a Baal se mantuvo en otros lugares. Muchos textos apuntan a que ese culto pagano estaba infiltrado en las filas judías. Inclusive es posible que soldados romanos hayan sido iniciados en el culto a Baal. Si esa teoría tiene algo de verdad, no es descabellado pensar que el culto a Baal tuvo un papel importante en toda la sucesión de hechos que llevaron a que Jesús terminara crucificado. Y no solo eso, sino que es bastante probable que fueran los sacerdotes paganos al servicio de Baal los que hubieran hecho la corona de espinas que le fue colocada como símbolo de humillación y al mismo tiempo como instrumento de tortura. Pero no solo eso, sino que esa corona de espinas no fue hecha específicamente para la crucifixión. Se cree que ese objeto pudo haber sido utilizado durante muchos años antes en rituales de sacrificio y ceremonias de iniciación, y que debido a su simbología fue colocada en la cabeza de Jesús, como una manera de decir que Baal estaba por encima de él. Como ya expliqué antes, todos los objetos que tuvieron aunque sea una mínima relación con la crucifixión se volvieron objetos muy codiciados y fueron pasando de mano en mano mientras eran llevados a diferentes partes del mundo. Con el pasar de los siglos, inevitablemente la corona sufrió fragmentaciones, lo que permitió que espinas individuales se esparcieran sin que jamás se conociera su paradero. Tanto así que se tenía la creencia de que una gran parte de la corona de espinas se encontraba resguardada en la Catedral de Notre Dame en París, Francia, hasta antes del incendio. Al igual que con la cruz, se dice que la corona de espinas posee un poder sobrenatural que puede ser tanto curativo como mortal. Las leyendas cuentan que aquellos que la han tocado o que tan siquiera han tenido contacto con una sola de sus espinas han experimentado extrañas sensaciones y han sido víctimas de accidentes o tragedias. También se rumorea que la corona de espinas tiene la capacidad de generar energías negativas y que puede ser usada para invocar fuerzas oscuras, lo cual le da más fuerza a la teoría de que esa corona le pertenecía al culto de Baal. Si era un objeto de una secta satánica, no suena nada raro que tenga vínculos con energías oscuras. Según los mitos que rodeaban a la corona de espinas, aquellos que la han poseído en el pasado han sufrido graves enfermedades, desastres personales y tragedias familiares. Los rumores dicen que incluso el mismo Napoleón Bonaparte, después de haberla tocado, cayó en desgracia y terminó sufriendo un final trágico en la isla de Santa Elena. Pero así como se hablan cosas terribles de la corona de espinas, también se le han atribuido cualidades milagrosas. Desde tiempos antiguos se creía que al tocar la corona de espinas se adquiría la capacidad de curar enfermedades y aliviar el dolor. Está, por ejemplo, la historia de San Vicente Ferrer. Se dice que portaba varias espinas de la corona en sus misiones, y utilizando esas espinas logró sanar a numerosos enfermos. La creencia en los poderes de la corona de espinas se sustenta en la idea de que, debido a su cercanía a Jesús y su sacrificio, posee una conexión directa con el poder divino, convirtiéndola en un objeto sagrado y único. Ya habiendo hablado de la cruz y de la corona de espinas, toca hablar de los 3 clavos y de la lanza del destino. Al igual que los objetos anteriores, tenemos que remontarnos a los tiempos bíblicos, hasta los hijos de Adán. Ya hablamos de la descendencia de Set, ahora toca hablar del árbol genealógico que se desprende de Caín. Luego de que Caín matara a su hermano Abel, Dios castigó a Caín condenándolo a vagar por el mundo, además de que le impuso una marca para que todo aquel que lo viera supiera que había actuado en contra de la voluntad de Dios. En su peregrinaje, Caín llegó a la tierra de Nod, que estaba al este del paraíso. Según los diversos textos judíos, en esas tierras vivía Lilith, la primer mujer de Adán.
Así, los hijos de Caín y las hijas de Lilith procrearon entre ellos, dando origen a la tribu que posteriormente fundaría el culto a Baal, cuyos mayores exponentes habitarían en tierras que hoy pertenecen al país de Siria. De aquí hay que dar un salto en el tiempo, hasta cuando comenzó la persecución a Jesús. En esa época, ya que se estaba orquestando que el Nazareno fuera crucificado, las dudas invadieron a las autoridades judías. Si bien ellos no creían que Jesús fuera el Mesías, una gran parte de los religiosos importantes no descartaban del todo la posibilidad de que fuera un profeta elegido por Dios. Claro que eso no podían dejarlo saber, porque si los sumos sacerdotes aceptaban que Jesús de una u otra forma sí era un enviado de Dios, eso hubiera significado una gran revolución política y religiosa que definitivamente no les convenía. Lo que ellos temían era que si en verdad Jesús era hijo de Dios, los clavos no fueran capaces de atravesar su carne para clavarlo en la cruz. Entonces, como había nexos entre las autoridades judías y el culto de Baal, lo que hicieron fue solicitarle a los sumos sacerdotes de ese culto pagano que ellos utilizaran su magia para forjar 3 clavos. De esa manera, independientemente de que el cuerpo de Jesús fuera inmortal o divino, los clavos que llegarían desde Siria podrían atravesar su carne, o lo harían ver como un hombre más sin ninguna conexión con Dios. Debido a esa acción, habría caído una maldición que azotaría a los descendientes de aquellos que forjaron los clavos, y esa maldición los perseguiría durante 1000 años. Ellos, estando conscientes de eso, decidieron migrar del territorio sirio hacia una región en el oeste de la India, y ahí permanecieron 1000 años, y luego, al igual que su ancestro Caín, empezaron a vagar por el mundo sin rumbo fijo. Se convirtieron en los primeros gitanos. Pero la travesía de los 3 clavos no termina ahí, y de hecho su destino se fusiona con el de la lanza que perforó el costado de Jesús. Cabe aclarar que la lanza no mató a Jesús, él murió crucificado. El soldado romano de nombre Longinos utilizó su lanza para perforar el cuerpo de Jesús solamente para asegurarse de que en verdad estaba muerto, pero él no lo mató. En la hoja de la lanza hay 3 resaltes bulbosos marcados con cruces amarillas, como si fueran medallones. Uno de los medallones muestra la silueta de un pez, que era un símbolo secreto utilizado por los cristianos antes de que el Imperio Romano adoptara el cristianismo como religión oficial. Este símbolo se usaba porque, en aquellos tiempos, antes del emperador Constantino, los cristianos temían por sus vidas y había un peligro real de que terminaran torturados y ejecutados. Las 2 letras romanas que se encuentran al lado del pez son I y R, grabadas con trazo doble, lo que es típico de la escritura utilizada en los inicios de la caligrafía romana. Su significado es objeto de especulación, pero algunos creen que podría significar Iesus Rex, es decir, Jesús Rey. En la cruz de Cristo hay una inscripción, INRI, que se traduce como Iesus Nazarenus Rex Ia Deorum, que significa Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. A veces I y R se utilizaban como abreviaturas de INRI. Los detalles de los pececillos y las letras son tan pequeños que solo se pueden ver a través de un microscopio. Tras la crucifixión, la lanza de Longinos fue transportada hasta Egipto por los primeros cristianos. Según la historia, en el año 286, allí cayó en manos del centurión romano Mauritius. Ese oficial estaba al mando de una legión de soldados cristianos. Según la historia, en el año 286, Mauritius llevó la lanza a Europa. El emperador romano Maximian ordenó a Mauritius y su legión sofocar una revuelta violenta en una zona de las Galias, cerca del lago Ginebra en la actual Suiza. Cuando llegaron al lugar, la rebelión ya había sido violentamente aplastada. Mauritius quedó horrorizado al descubrir que los hombres masacrados eran cristianos. En ese momento, el emperador decretó que se realizaran sacrificios paganos por el éxito de la misión. Mauritius y sus hombres se manifestaron respetuosamente negativos a participar. En ese contexto, todos los habitantes del imperio estaban obligados a realizar sacrificios por el bien del emperador y del imperio. La negativa de los cristianos se consideraba un delito serio.
Furioso, el emperador Maximián ordenó la ejecución de toda la legión y más de 6.000 hombres perdieron la vida. La fe de Mauritius fue inquebrantable, a pesar de la muerte segura que lo esperaba. Se transformó en la base del código de los caballeros templarios. Por su lealtad a su fe, Mauritius se convirtió en el santo de los soldados y los ejércitos. Por esta razón, poco después, la lanza recibió un baño de plata y se grabó una inscripción en latín que, al ser traducida al español, dice: La lanza sagrada de San Mauritius. Después de la ejecución de San Mauricio y su legión, la lanza cayó en manos del emperador romano Constantino el Grande. En tiempos de Constantino, el Imperio Romano estaba dividido tanto política como religiosamente, con el Imperio Occidental y el Oriental gobernados desde Italia y Turquía respectivamente. Según la leyenda, antes de una batalla crucial que le daría el control de todo el imperio, Constantino tuvo una visión de una cruz llameante sobre el sol junto con la frase: «Con este signo vencerás». Este acontecimiento conmocionó a Constantino y, en respuesta, ordenó que las primeras letras del nombre de Cristo se grabaran en su escudo y los de sus soldados. Posteriormente se convirtió al cristianismo. Como emperador cristiano, creía que no debía ejecutar a nadie, por lo que retrasó su bautismo, ya que, según la creencia de la época, el bautismo lava los pecados previos pero no los posteriores. La decisión de Constantino de convertir al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano cambió el curso de la historia. Se cuenta que la lanza sagrada estuvo presente en el momento en que tomó esta decisión, lo que añade un toque misterioso a la historia, porque hasta pudiera dar la impresión de que, de alguna manera, la lanza le aconsejó que tomara esa decisión. Constantino construyó una nueva capital, Constantinopla, para su imperio cristiano. Además, su madre, Helena, quien se había convertido al cristianismo antes que él, ya se explicó aquí que viajó a Tierra Santa en busca de reliquias y regresó con lo que creía que eran restos de la Santa Cruz. Y evidentemente sí encontró la cruz, pues también encontró los clavos. Para proteger a su hijo, hizo fundir los clavos en la armadura de Constantino, y también ordenó que se incrustara un fragmento de uno de los clavos dentro de la lanza de Longino. Para eso se tuvo que partir la lanza en dos, colocar el fragmento de clavo, y luego, para volver a unir todo y reforzarlo, se le colocó un recubrimiento de oro por encima del baño de plata que ya tenía. La historia de la lanza sagrada continúa en la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 debido a la invasión de las tribus germánicas. Este periodo marcó el comienzo de la Edad Media, caracterizada por el caos y la violencia. Durante ese tiempo de incertidumbre y temor, se cree que se añadieron algunas piezas a la cabeza de la lanza. Durante 200 años, la lanza desapareció de los registros históricos hasta que reapareció en manos de un poderoso rey guerrero germánico llamado Carlomagno, también conocido como Carlos el Magno. Carlomagno era un cristiano devoto que anhelaba la gloria y el poder del Imperio Romano. Según la leyenda, Carlomagno conservó la lanza a su lado mientras lograba la unidad de 12 países europeos que en ese momento estaban en constante conflicto. En el año 800, el Papa lo coronó emperador de este vasto territorio, que se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Carlomagno, al parecer, añadió unas cuchillas a la lanza. Es probable que Carlomagno haya escuchado historias sobre Constantino y su poderosa lanza, y quizás unió las partes separadas del antiguo imperio bajo una religión común, el cristianismo, creyendo que poseer la lanza le otorgaría el respaldo divino, como si estuviera intentando ser un segundo Constantino. La lanza funcionaba como un símbolo de Dios o del respaldo de Cristo a su portador, ya que era una reliquia que había tocado el cuerpo de Cristo. También era una prueba del derecho divino de los reyes y de su derecho divino de conquista. Esto podría explicar la inscripción en baño de plata, que refuerza la idea de que se trata de la lanza sagrada. Alrededor del año 1046, Enrique III, un descendiente de Carlomagno, ordenó que se llevaran a cabo acciones para reforzar la lanza sagrada, como la colocación de una banda de plata para fortalecer el clavo que esté incrustado dentro de la lanza.
Algo pasó que la lanza dejó de estar en posesión de Enrique III y la lanza volvió a aparecer unos 50 años después. Durante la primera cruzada en el año 1097, alrededor de 70 hombres y mujeres de toda Europa respondieron a la llamada para liberar Tierra Santa de la ocupación musulmana. En su camino hacia Jerusalén, pasaron por la ciudad Antioquía, que se hallaba sitiada. Tras un largo asedio, los cruzados tomaron la ciudad, pero a su vez fueron sitiados por un ejército enemigo mucho mayor. La situación de los cruzados se volvió desesperada, sin agua, sin comida y con hombres muriendo. En ese momento, un campesino llamado Pedro Bartolomé tuvo una visión en la que San Andrés le reveló que la lanza de Longino estaba enterrada en la basílica de Antioquía. Los cruzados comenzaron a excavar frenéticamente en la basílica y de hecho encontraron la lanza sagrada. La consideraron una señal divina y, armados con ella, se enfrentaron a los turcos, derrotándolos milagrosamente a pesar de estar en clara desventaja. Luego, los cruzados se dirigieron a Jerusalén con la lanza, pero después, una vez más, y como seguiría ocurriendo con el paso de los siglos, se pierde el rastro de la lanza por motivos desconocidos. En el siglo XIV, la lanza sagrada pasó a manos de Carlos IV, un poderoso gobernante. Carlos IV era el rey de los germanos y aspiraba al trono imperial. Para consolidar su poder y ganar credibilidad, se apoderó de la lanza sagrada. Para albergar esta reliquia y otras importantes, Carlos construyó una fortaleza impenetrable en las afueras de Praga, en lo que hoy es la República Checa, conocida como el Castillo de Karlstein. En este castillo, mandó construir una hermosa capilla adornada con obras de arte y piedras preciosas de incalculable valor. Detrás del altar de la capilla se guardaron la lanza de Longino y otras reliquias sagradas. Carlos IV creía que al hacerlo, establecería un vínculo con todos los santos del cielo, quienes, el día del juicio final, regresarían a la tierra para reclamar sus reliquias y recompensar a aquellos que las habían cuidado. Se cree que Carlos IV, quien añadió un segundo baño de oro, además de una inscripción sobre este baño de oro que indicaba que esa lanza había sido la que perforó a Jesús, y que además también almacena uno de los clavos de la crucifixión. A principios del siglo XV, un descendiente de Carlos IV vendió la lanza sagrada al consejo de la ciudad de Nuremberg debido a dificultades económicas. Esta reliquia se convirtió en uno de los principales atractivos en uno de los negocios más lucrativos de la Baja Edad Media, el tráfico y exhibición de reliquias. En el siglo XV, una de las principales funciones de las reliquias era atraer donaciones económicas. En Nuremberg, levantaron una capilla temporal en el centro de la ciudad para exhibir la reliquia. La exhibición de la lanza sagrada se inauguró en un acto solemne al que asistieron nobles y clérigos locales, junto con otras reliquias como un diente de San Juan Bautista, una astilla del pesebre del Niño Jesús, un hueso del brazo de Santa Ana y, por supuesto, la lanza de Longino. La Iglesia Católica ganaba una gran cantidad de dinero a expensas de las reliquias, explotando la fe de la gente. A medida que el movimiento a favor de una reforma se extendía, las fortunas de las reliquias, incluyendo la lanza, comenzaron a declinar. La lanza se guardó en una urna de plata, ornamentada, y reposó allí, prácticamente olvidada durante 400 años. En 1796, durante su exitosa campaña bélica por Europa, Napoleón Bonaparte llegó a la región. Los burgomaestres de Nuremberg temían que si se apoderaba de la lanza sagrada, se volvería invencible, ya que se creía que la lanza confería un poder a su portador para dominar el mundo. Esto generó un oscuro presagio en el caso de Napoleón, ya que si él mismo creía en este poder y lograba que todos también lo creyeran, adquiriría un poder aterrador. Por lo tanto, los burgomaestres de Nuremberg decidieron ocultar la lanza en Viena y los vieneses prometieron devolverla en cuanto se restableciera la paz. Napoleón, en los años siguientes, conquistó gran parte de Europa, incluyendo Alemania, y puso fin a los 1000 años de existencia del Sacro Imperio Romano. Durante este periodo de caos y confusión, la lanza permaneció en Viena. Pasaron más de 100 años, menos de 150.
Entonces, un señor de extrema derecha con un bigote particular llegó al poder, y 5 años después se produjo la anexión de Austria, lo que marcó el inicio de la realización de su visión del Tercer Reich. Ese señor no dudó en apropiarse de las joyas y reliquias del glorioso pasado imperial de Austria, incluyendo la lanza de Longino. Así, la lanza pasó a manos de uno de los dictadores más infames de la historia. Irónicamente, Nuremberg fue la sede espiritual de los fieles seguidores de aquel señor, donde él pronunciaba sus influyentes discursos. Fue allí donde llevó la lanza en un giro extraño del destino. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota alemana, el ejército ruso tomó Berlín. Los Estados Unidos se propusieron recuperar las obras de arte y reliquias saqueadas por los nazis en toda Europa, y fue en este contexto que encontraron la lanza de Longino. La lanza fue devuelta al Museo de Historia del Arte de Viena, donde permanece hasta el día de hoy. La lanza es mucho más que un objeto físico. Es un símbolo que ha atravesado los siglos como un emblema de poder, autoridad, divinidad y sacrificio según la tradición cristiana. Pero la lanza va más allá de ser un objeto de la fe cristiana, y nos ha demostrado que se trata de un arma que puede cambiar el curso de la historia y de toda la humanidad. Ya hablamos de la corona de espinas que se le puso a Jesús, de la cruz de madera y de los 3 clavos que lo sentenciaron a muerte, y también de la lanza romana que se aseguró que en verdad hubiera muerto. Vamos a retroceder un poco a la importante reunión que se dio antes de que comenzara la crucifixión. Me refiero a la última cena, donde Jesús estuvo con sus apóstoles. Ahí nace una de las reliquias más codiciadas a lo largo del tiempo, el Santo Grial. Algunos textos árabes sugieren que el cáliz existía desde antes del nacimiento de Jesús. Inclusive, se teoriza que Adán llegó a verlo en el paraíso, pero no existen suficientes datos como para hacer conjeturas de cómo fue que salió del paraíso para terminar en manos de Jesús durante la última cena, así que dejaremos esa teoría de lado. Analizando diversos textos, es bastante coherente pensar que, después de la resurrección, José de Arimatea se fue a la isla de Britania llevándose consigo el cáliz utilizado en la última cena. Siendo menos riguroso con los textos, se pudiera llegar a considerar la posibilidad de que, de alguna manera, José de Arimatea hubiera logrado recolectar un poco de la sangre que brotó de Jesús cuando fue atravesado por la lanza, pero eso es casi imposible de demostrar. Lo que sí se puede decir con bastante certeza es que cuando José de Arimatea llegó a la isla de Britania, encomendó a ciertas personas que protegieran el objeto manteniéndolo oculto, quedando así fundada la mística dinastía de los guardianes del Santo Grial. Estoy muy consciente de que existen teorías demasiado vagas que dicen que el Santo Grial no es un objeto, sino que sería el linaje de sangre que Jesús hubiera tenido con María Magdalena. Pero esa teoría tiene fundamentos muy débiles que se sustentan en cosas muy concretas y que su viabilidad depende de interpretaciones. Por ejemplo, el cáliz era referido en los textos antiguos como sangreal, lo que podría entenderse como sangre real. Si bien esto no está tan errado, eso es más probable que se refiera a que dentro del cáliz de José de Arimatea pudo recuperar un poco de sangre de Jesús. Otra cosa que también se dice era que el Santo Grial era de oro, aunque en realidad es 99% seguro que fuese de plata. Algo que está muy relacionado con toda la historia del Santo Grial son los caballeros templarios, que es bastante probable que se hayan derivado de la mística dinastía de los guardianes del Santo Grial. Los caballeros templarios han sido considerados durante siglos como los guardianes eternos del Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial ha dado lugar a numerosas teorías y suposiciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos creen que los guardianes del Santo Grial podrían haber tenido la misión de llevarlo a un país en Asia del Sur. Existe una versión que sugiere que algunos caballeros templarios lograron escapar de la persecución cuando el Papa Clemente V emitió una bula para enjuiciar y perseguir a la orden. Se dice que el Papa tenía indicios de que los templarios tenían en su posesión el Santo Cáliz, lo que precipitó el fin de los guardianes del Santo Grial.
Algunos de estos caballeros huyeron hacia América mucho antes que Cristóbal Colón, posiblemente llevando consigo el Santo Grial. Aunque no se sabe con certeza si el Grial se encuentra en América, existen vestigios templarios en varios países del continente que podrían respaldar esta teoría. A lo largo de la historia, religiosos, líderes papales y gobernantes de diferentes países han seguido pistas en busca de este objeto. Se dice que el cáliz contiene el código de la cristianidad y la totalidad de la enseñanza de Jesús, lo que otorgaría un poder significativo a quien posea la copa, que es exactamente lo mismo que se dice de todas las reliquias sagradas. Incluso Hitler realizó innumerables búsquedas del Santo Grial en todo el mundo, incluyendo España y Argentina. Él creía que tener en su poder la última copa de la que bebió Cristo le daría el poder para imponer un nuevo orden en el mundo. Existe un objeto llamado Cáliz de Antioquía, que parece encajar con algunas descripciones del Santo Grial. Se trata de una copa de plata de unos 17 o 18 centímetros de diámetro, con relieves sobredorados, con ornamentación de estilo bizantino que fue encontrado en Siria en 1910 por unos campesinos en la localidad de Hama. Específicamente, la copa estaba enterrada junto con una cruz y con las pastas de unos libros. Pero se tiene la teoría de que ese objeto en realidad fue hecho para proteger el Grial original. Posiblemente fue elaborado en la primera mitad del siglo XVI, con la única finalidad de ser encontrado y robado por aquellos que ansiaban poseer el Santo Grial. De esa manera, cuando tomaran esa réplica, regresarían por donde habían llegado, sin llevarse consigo el verdadero cáliz. Regresando a la última cena, después de eso y del beso de Judas, el siguiente acontecimiento importante es cuando las autoridades judías llevan a Jesús a comparecer ante Poncio Pilato, lo que ocurrió un día viernes. Al llegar con Pilato, Jesús tuvo que subir 28 escalones de madera. Esos 28 escalones se convirtieron en una reliquia que fue nombrada como la Escalera Santa, la cual actualmente se encuentra en un templo frente a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, templo que es custodiado por los padres pasionistas. La historia de la Escalera Santa se remonta al año 326, cuando Helena, la madre del emperador Constantino, la mandó a traer desde Jerusalén a Roma. Su objetivo era preservar la referencia de los pasos de Jesús en el Viernes Santo, cuando compareció ante Poncio Pilato. Incluso se afirma que en los peldaños de las escaleras se puede observar las manchas de sangre que supuestamente cayeron del cuerpo de Jesús. Esas manchas de sangre se consideran reliquias y están protegidas. Luego que Jesús subió esos escalones, mientras Judas se colgaba arrepentido de haber entregado a su maestro, Pilatos lo declaró inocente y lo mandó con Herodes. Herodes no lo declaró inocente, pero no lo juzgó culpable de los cargos que le imputaban los judíos. Así que Jesús fue llevado de regreso con Pilato, quien no quería condenarlo. Entonces, en un intento por salvarlo, dijo que liberaría solo a un hombre. Podía ser Jesús o podía ser Barrabás, que era un criminal despiadado, y los judíos prefirieron que fuera Barrabás el que quedara libre. Sin tener otra opción, Pilato se vio obligado a condenar a Jesús. Pudo haber aplicado una condena mínima, un castigo severo pero soportable. Sin embargo, los judíos pidieron que fuera crucificado. Pilato se negó y dijo que recibiría azotes y después lo liberaría. Él de verdad quería que Jesús saliera con vida de ahí. Tanto así que le encargó a su general que se asegurara personalmente de que fuera azotado con severidad, pero que no muriera durante el castigo. Aún así, Jesús recibió casi 200 azotes que hubieran matado a cualquier ser humano, ya fuera desangrado o por el exceso de daño causado por contusiones en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Cuando fue retirado del lugar de los azotes, su madre, María, limpió la sangre con una especie de toalla. Esas toallas también son consideradas reliquias sagradas, pero no es posible profundizar en la historia de esos objetos, porque no se sabe nada de lo que pasó con ellos. Después fue que le colocaron la corona de espinas, y luego lo llevaron de nuevo con Pilato, quien ya quería liberarlo, pues había sido castigado. Pero los judíos insistían en que lo querían crucificar.
Es entonces que Pilato, para no sentir culpa, decide lavarse las manos, dejando en claro que él no está de acuerdo con la absurda crueldad de los judíos. Fue así que comenzó el torturoso caminar hasta el monte Calvario. Entonces cayó una vez, luego volvió a caer una segunda vez, y es en esa caída que María corre a querer ayudarlo. Jesús todavía cayó una tercera vez. Para este punto era más que evidente que Jesús no podía seguir adelante, así que los soldados romanos le ordenaron a un hombre que pasaba por el lugar que lo ayudara. El nombre de esa persona era Simón de Cirene. Aún así, el cuerpo de Jesús ya no soportaba, ni siquiera con la ayuda de Simón, así que cayó una cuarta vez. Es entonces, mientras está tirado en el suelo, que una mujer, Verónica, se acerca y con su velo le limpia un poco de la sangre y del sudor que Jesús tenía en el rostro. De manera inexplicable, el rostro de Jesús quedó plasmado en ese velo, convirtiéndose inmediatamente en una reliquia sagrada, de la que por desgracia tampoco se sabe mucho de la travesía que tuvo al pasar de los siglos. Más adelante, Jesús sufrió una quinta y una sexta caída. Después de una torturosa travesía, finalmente llegaron a la cima del monte Calvario, donde ya estaban los dos ladrones que también serían crucificados. Ahí cayó una séptima y última vez. Aquí es importante aclarar que, a pesar de que muchos creyentes tienen la idea de que Jesús solo cayó 3 veces, en realidad la Biblia en ningún momento menciona que Jesús haya caído. Se interpreta lo que hizo, pero no está escrito de forma explícita. Y como dije al principio, aquí tomé en consideración todos los textos sagrados existentes, y hay uno que dice que fueron 7 las caídas. Estando ahí los soldados le arrebataron su túnica y la rasgaron. El Evangelio de Juan dice que los soldados romanos se sortearon esa túnica, que es de hecho considerada una reliquia sagrada. El motivo por el cual los soldados estaban interesados en la prenda no era porque creyeran que tuviera algo especial, sino porque esa túnica estaba tejida en una sola pieza y por lo tanto no tenía costuras, lo que en aquella época tenía cierto valor por la calidad. Esto puede sonar muy repetitivo, pero la madre de Constantino también logró dar con esa reliquia y se dice que le envió a la ciudad de Treveris, donde Constantino había vivido antes de convertirse en emperador, para saber qué fue lo que pasó después de que Jesús llegara al lugar de su crucifixión. Solo hace falta analizar todos los estudios forenses que se le han realizado a la última y más importante de las reliquias sagradas, es decir, la sábana santa. Al final analizaremos la veracidad de la sábana santa, pero vamos a centrarnos en los hechos que los estudios médicos y forenses arrojan de manera innegable. Se sabe que llegó con varios dientes rotos y las rodillas destrozadas. Primero le clavaron las muñecas. Todas las imágenes religiosas lo mostrarán con las palmas clavadas, pero eso es falso. Fueron sus muñecas las atravesadas por los clavos. Es importante mencionar que los clavos atravesaron la articulación radiocubital inferior, lo que provocó la contracción de los dedos pulgares. Por eso la imagen de la sábana santa solo muestra 4 dedos. El clavo que le atravesó los pies atravesó su carne sin mayor dificultad, de tal manera que su pierna izquierda quedó fija en posición de flexión. La muerte de Jesús estaba cerca, pero mientras tanto el proceso de crucifixión seguía prolongando su agonía. Le estaba costando mucho trabajo respirar mientras su corazón latía a 180 pulsaciones por minuto. Para poder respirar tenía que utilizar la poca fuerza que le quedaba para que las piernas le ayudaran a enderezarse un poco y así poder jalar aire. Al intentar eso, ocasionó que se desmayara. Pero como aún le costaba respirar, recobró el conocimiento, solo que sus piernas ya no servían. Solo podía jalar un poco de aire intentando enderezarse con los músculos desgarrados de la espalda y la escasa fuerza de sus brazos. El estado fatídico sumado a la fuerza sobrehumana que Jesús estaba haciendo para respirar provocaron que su corazón reventara. A las 3 en punto de la tarde, Jesús murió. Entonces llega aquel soldado romano con su lanza y perfora el costado derecho del crucificado, pero para ese momento Jesús ya estaba muerto.
La lanza entró por encima de la sexta costilla, atravesó el pulmón y se abrió paso hasta el corazón, abriendo la aurícula derecha, provocando que de la abertura brotara sangre de la vena cava superior y líquido seroso del pulmón. Después lo bajaron y lo trasladaron al sepulcro. En ese trayecto, por efectos de la gravedad, la vena cava inferior también se vació, dejando un reguero de sangre que llegó hasta la cintura de Jesús. El resto creo que todos lo podemos intuir. Respecto a la sábana santa, siempre se ha buscado desacreditar su veracidad, no solo la ciencia, sino también los medios, porque sirven a intereses particulares. Tanto así que en septiembre de 1988 se causó un gran revuelo en todo el mundo, cuando, según unos estudios realizados con carbono 14, el tejido de la sábana santa fue datado en el periodo medieval, que abarcaba desde los años 1260 hasta 1390. Esos resultados llevaron a la conclusión de que la imagen grabada en la sábana santa podría ser una falsificación. Sin embargo, pronto surgieron críticas y cuestionamientos sobre la precisión de los resultados del carbono 14. Se destacaron hasta 26 irregularidades en los procesos de datación realizados por los 3 laboratorios involucrados. Algunos sugirieron que podría haber habido problemas en la selección de las muestras o en la manipulación de la sábana santa, lo que podría haber afectado los resultados. Algunos investigadores y científicos han propuesto teorías que sugieren que la imagen podría ser genuina y que las irregularidades en la datación de carbono 14 podrían deberse a factores desconocidos o a la contaminación de la tela a lo largo de los siglos. Las primeras fotografías de la sábana santa, tomadas por un fotógrafo turinés encargado por la Casa de Saboya, permitieron al mundo ver por primera vez el rostro y la imagen auténtica del plasmado en la sábana santa. Ese descubrimiento confirmó que la sábana santa es una especie de negativo fotográfico. Las investigaciones sobre la sábana santa continuaron y un grupo de expertos examinó la tela y tomó muestras de los hilos de lino. Para sorpresa de todos, no se encontraron rastros de pintura, tintes o pigmentos en la tela. Nadie podía explicar cómo se había formado la imagen en la sábana santa. Un profesor del Instituto de Tecnología Textil de Gante examinó los hilos de lino bajo el microscopio y descubrió la presencia de fibras de algodón. Eso planteó una nueva incógnita, ya que en Europa no se tejía algodón hasta finales del siglo XV. La sábana santa también había sido tejida a mano con una textura conocida como espina de pescado, una técnica que no se introdujo en Europa hasta el siglo XV. La pregunta que surgió fue cómo un falsificador de los siglos XIII y XIV pudo haber incorporado fibras de algodón en una tela que aún no se conocía en Europa. Además de los detalles técnicos, médicos y antropólogos examinaron la figura plasmada en la sábana. Ese hombre tenía rasgos caucásicos, una altura de 1.81 metros, una caja torácica de 99 centímetros de perímetro, piernas de 94 centímetros de longitud, extremidades superiores de 82 centímetros, hombros a 45 centímetros de altura, rodillas de 42 centímetros de perímetro máximo y un peso alrededor de los 80 kilos. Los científicos han tratado de imitar la imagen de la sábana santa utilizando diversos procedimientos, como pintura, soluciones acuosas, calco sobre cadáveres e impresión al fuego. Sin embargo, los resultados de estas copias son decepcionantes. Eso plantea la duda sobre cómo el supuesto falsificador de los siglos XIII o XIV logró plasmar una figura tan precisa y detallada de un cuerpo humano. Pero las sorpresas en torno a la sábana santa continuaron. En la noche del 23 de noviembre de 1973, un experto en una variante de la botánica dedicada al estudio del polen y las esporas tuvo acceso a la sábana santa y tomó muestras del polvo adherido al lino. Esas muestras fueron analizadas al microscopio electrónico, revelando la presencia de polen de plantas típicamente palestinas entre los hilos del tejido. Además, se encontraron polen de plantas extintas que crecieron en la región del Negev y en los extractos sedimentarios del lago Genesaret hace 2000 años. También se encontró polen de una planta exclusiva de Turquía y de otras 9 especies de plantas de la región de Anatolia. Además, se identificaron 12 especies de plantas que crecieron en Francia, Italia y España. En total,
se encontraron 22 tipos de polen que sugieren un recorrido de la Sábana Santa por Israel, Anatolia, Constantinopla, Francia e Italia. Ese otro descubrimiento plantea la pregunta de cómo el supuesto falsificador de los siglos XIII o XIV que tanto claman los medios informativos pudo haber seleccionado y plasmado polen de varias plantas que ya estaban extintas en esa época. Además, dado que el microscopio no existía en los siglos del supuesto falsificador, resulta aún más imposible que hubiera podido lograr esa precisión de flora y polen presentes en la Sábana Santa. Los descubrimientos hablan por sí mismos y deberían haber sido suficientes para respaldar la autenticidad de la Sábana Santa. La presencia de polen de plantas de diversas regiones refuerza la idea de que la tela pudo haber viajado a través de lugares específicos que coinciden con las historias y las leyendas de la travesía de la sábana. Sin embargo, el carbono 14 continuó siendo un punto de disputa en torno a la Sábana Santa. También se realizaron investigaciones que desafiaron las teorías de falsificación. En 1973, se observó que en la Sábana Santa no había indicios de putrefacción, lo que hubiera sido esperable si la imagen hubiera sido creada mediante la aplicación de moléculas orgánicas, ya fueran de origen natural o artificial. Además, se notó incluso que gotas de plata fundida que entraron en contacto con la sábana durante un incendio mantenían la misma tonalidad y densidad que el resto de la tela. Eso desafía la lógica de una falsificación, ya que estas áreas deberían haberse alterado o como mínimo debieron haber presentado algún tipo de decoloración. En octubre de 1978, un grupo de científicos de la NASA y otros expertos llevaron a cabo una extensa serie de experimentos científicos en la Sábana Santa. Algunos de los resultados destacados incluyeron la preservación de coágulos, manchas y regadíos de sangre en la imagen del hombre plasmado en la tela. Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar por qué esos coágulos aparecen intactos y con bordes perfectamente definidos, lo que contradice la hipótesis de que se trata de una falsificación. En el supuesto caso de que la imagen hubiera sido fabricada a partir de un cadáver putrefacto, se esperaría que esas manchas hubieran sufrido rupturas y despliegues, cosa que no ocurre. Los avances científicos continuaron arrojando luz sobre la Sábana Santa, cuestionando aún más la teoría de la falsificación. Al introducir un escáner entre el lienzo y la tela cocida a modo de reparación después del incendio, se observó que la sangre había penetrado también en el reverso del lienzo. Esa sangre pertenecía al grupo sanguíneo AB, que es común entre los judíos. Además, las diversas pruebas demostraron la presencia de sangre venosa y arterial en la imagen, así como la albúmina del suero sanguíneo. La sangre en la Sábana Santa, junto con los resultados del carbono 14, evidenciaron la falta de fundamento en las teorías de falsificación, porque ¿cómo podría un falsificador del siglo XIII aislar y distinguir el grupo sanguíneo o la sangre venosa arterial? La ausencia de rastro de pintura o pigmentación también es algo que deja sin argumentos a los científicos. El supuesto falsificador de la Sábana Santa habría tenido que ser un genio demasiado adelantado a su época para lograr semejante hazaña. Otro descubrimiento sorprendente fue relacionado con las fibras de la tela. Cada inicio de tejido consta de unas 200 fibras, pero solo 2 o 3 de las más superficiales aparecían quemadas. Esas fibras quemadas eran responsables de la formación de la imagen. En un principio, los científicos atribuyeron ese abrazamiento a una radiación misteriosa y desconocida, una energía intensa y breve que podría explicar una imagen tan superficial. Los avances científicos en el estudio de la Sábana Santa revelaron detalles aún más sorprendentes. Al examinar las fibras con un microscopio de contraste de fases, los investigadores descubrieron que las hebras no estaban quemadas como se había pensado en un principio. En realidad, esas fibras habían sido deshidratadas, lo que las hizo envejecer y oxidarse en cuestión de centésimas de segundo. Eso resultaba en que las fibras afectadas se volvían amarillas, similar a como el lino envejece con el tiempo. Las demás fibras no presentaban este envejecimiento y conservaban su frescura y color más claro. Dejando un poco de lado tanta terminología científica,
Lo que se aprecia en la sábana santa es un cambio en la tonalidad de las fibras superficiales, lo que apunta a un mecanismo de envejecimiento como origen de la imagen plasmada en la tela. Otro hallazgo asombroso fue la tridimensionalidad de la imagen en la sábana santa. 2 científicos descubrieron que la imagen conservaba información tridimensional, a diferencia de una fotografía normal. Esa característica solo era detectable con la ayuda de programas de computadora. La imagen no era plana y la intensidad luminosa de cada punto dependía de la distancia del cuerpo al lienzo. Las zonas del lienzo en contacto directo con el cuerpo, como la nariz, presentaban una mayor luminosidad en comparación con las que estaban más alejadas. Ese descubrimiento desafiaba las limitaciones de las técnicas disponibles en el momento y proporcionaba más evidencia en contra de la teoría de la falsificación. Los experimentos realizados revelaron otro detalle intrigante en la sábana santa. Al examinar los ojos de la figura, se encontraron 2 círculos que resultaron ser monedas. Según la costumbre judía, se solían colocar 2 monedas sobre los párpados del difunto para cerrarlos. Lo que sorprendió a los investigadores fue que las letras de una de las monedas correspondían a las que se encontraban en pequeñas monedas de bronce acuñadas por Poncio en la provincia romana de Judea entre los años 29 y 32. Parte de los grabados en las monedas se refería a Tiberio César, el emperador que gobernaba en el año 30, y si Jesús murió a los 33 años. Todas las fechas parecen coincidir para afirmar que el cuerpo plasmado en esa sábana es el cuerpo de Jesús. Sin embargo, el descubrimiento más revelador vino cuando observaron que los músculos dorsales y deltoides del hombre plasmado en la tela aparecían extrañamente abultados en la imagen. Ese descubrimiento permitía deducir que, durante el proceso de formación de la imagen, el cuerpo plasmado tuvo que permanecer inmóvil e ingrávido, es decir, flotando en el aire. Ese era el detalle más impactante que parecía sugerir que algo extraordinario había ocurrido en el sepulcro. Todos esos hallazgos aportaban pruebas científicas que respaldaban la autenticidad de la sábana santa. En mi opinión personal, ya fuera que desapareciera el cuerpo de forma mística o aplicando tecnología que al día de hoy todavía ni siquiera existe, sin importar qué método utilizaron, creo que lo mejor fue que el cuerpo desapareciera. Yo, como dejé en claro al principio, soy ateo. No niego la existencia de un Jesús histórico. Tampoco niego todas las increíbles coincidencias que giran alrededor de su figura. Pero al mismo tiempo, yo, de verdad, no creo que haya sido un enviado de Dios. Tal vez era un profeta como Moisés, que eso es lo que consideraban algunas ramas del judaísmo a día de hoy. El punto es que, independientemente de mi escepticismo, es innegable que su existencia o presunta existencia cambió el rumbo del destino de la humanidad y objetos relacionados con él, como la lanza de Longino. También tuvieron la cualidad de influir de manera importante en eventos históricos cruciales. Ahora, si un pedazo de metal con 2000 años de antigüedad pudo convertir a todo un imperio, solo imagínense lo que hubiera pasado si el cuerpo de Jesús no hubiera desaparecido. Piensen por un momento en quién podría estar interesado en tener bajo su poder los huesos de Jesús. Y más escalofriante aún, les aseguro que no tienen ni la más mínima idea de lo que pasaría si alguien como Hitler se hubiera apoderado de los huesos de Jesús. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.